Buenas noches con todos, bienvenidos a este espacio de Eleusis, Instituto de Psicología Analítica Junguiana. Desde hace 7 semanas venimos promoviendo el pensamiento de Carl Jung y diversos autores a través de compartir entrevistas, comentarios a libros, conceptos, análisis de mitos, cuentos. En esta ocasión vamos a empezar el día de hoy un nuevo espacio, que es el comentario de un libro de gran importancia, porque es un libro escrito por una psicóloga, analista colombiana, ¿no?, que radica en España. Se llama María Pilar Quiroga. Es un libro de gran importancia para empezar en el estudio de Jung, porque hace una organización sistemática a través de diversas etapas que atravesó Jung. Vamos a estar en este espacio Roberto Beco, soy miembro del Instituto Eleusis de Perú, y Gabriela Milatich, que también es parte del equipo de Eleusis de Argentina, de Rosario. Creo que seguramente los que ya vienen siguiendo Eleusis nos conocen, ¿no? Han escuchado otros espacios. Gabriela está haciendo un espacio los días miércoles a las 6 sobre arte. Y hemos coincidido acá por primera vez en un intercambio, un comentario, a la primera vez que hacemos un espacio también conjunto, y particularmente muy contento de contar contigo, Gaby, en este espacio. No te doy la Hola, ¿cómo bienvenida. estás? Gracias, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por tus palabras. Y yo muy contenta también de poder colaborar y participar contigo y en el Instituto Eleusis. Y me gustaría que tratemos de hacer el día de hoy una introducción al libro, comentar un poco, ¿no? La estructura del libro siempre se basa en 3 estructuras importantes: aspectos biográficos de la obra de Jung, conceptos fundamentales, temas ligados a la psicopatología y temas ligados a la psicoterapia. O sea, cada capítulo tiene esa estructura. Y el libro consta con 5 partes. Vamos a intentar hacer semanalmente durante el mes de julio una parte por cada encuentro hasta el 31, que dure este espacio. Y comentarles que este libro se llama Carl Jung, Vida, Obra y Psicoterapia, de María Pilar Quiroga, publicado en editorial Desclé. Es un libro muy importante para comenzar a comprender sobre todo los conceptos de Jung desde una forma cronológica y ordenada. Entonces es difícil a veces acceder a Jung por la densidad, ¿no?, y por la dificultad de la obra, sobre todo porque creo que cualquier persona que estudia Jung comprende que para comprender tiene que pasar mucho tiempo, porque la comprensión de Jung se logra al tener una visión panorámica, ¿no?, de la amplitud de su obra. Entonces, si uno posiblemente empieza leyendo Misterio Connectionis o Psicología y Alquimia, va a entender posiblemente algunas cosas, pero no va a poder articular la totalidad de los conceptos, porque hay conceptos previos que son muy importantes, ¿no?, como la teoría de los complejos o la teoría de la libido. Y entonces a mí en lo particular, no sé a ti, Gaby, me tomó por lo menos, empecé a entender recién el tercer año de la formación en psicología analítica alguna cosa, ¿no? Los 2 Sí, primeros años fue informativo para mí. sí. A mí me llevó un poquito más, Roberto, porque fui leyendo primero no la obra en su continuidad, no la obra completa. Fui haciéndome de libros publicada en diferentes editoriales, partes a veces, no la obra completa. Y justamente Quiroga dice esto, ¿no?, en su libro, denuncia esto, de que muchas veces es incomprendido porque no se ha publicado hasta no hace mucho la obra completa. Y una cosa que quería también participar contigo, que no solamente Jung es un autor teórico, sino un autor práctico, es decir, está muy incluida su vida personal. Y yo considero que también las experiencias de quien lee, las experiencias propias de quien lee a Jung, y aún más si es psicólogo o si es psicoterapeuta, digo bien, van a ayudar muchísimo a que su obra sea entendida. Es decir, porque no es un autor solamente teórico, es un Sí, es autor un que nos autor. lleva a vivencias profundas, ¿cierto? Sí, Roberto.
Y es un autor también que involucra, como tú dices, la dimensión del proceso personal, ¿no? Sí, Y sí, también una gran amplitud de conocimientos, ¿no? Abarca las sí, religiones orientales, el cristianismo, la gnosis, el hermetismo, la alquimia, la psicología, ¿no? La psicología genética, la sí, filosofía. exacto, Ujú. como la historia del arte, la historia de las religiones, la historia de la humanidad en sí misma, la biología, hay conocimientos profundos de medicina, Es como en la, de ujú, como en la tipología, ¿no? Cuando él hace toda la introducción a los tipos psicológicos, esa tremenda revisión que hace él, ¿no? Del problema de los tipos, ¿no? Desde Nietzsche, y toda la sí, revisión de lo inconsciente, ¿no? Que de alguna manera sistematizó también Sandasani en este libro último de Jung y la creación de la psicología moderna, ¿no? O sea, el hombre era, digamos, un erudito, ¿no? Un sí, un tipo erudito. Por eso, intelectual, ¿no? sí, sí, tal cual como tú dices, Roberto, por eso al comenzar nomás en la introducción, Quiroga nos dice una frase que tú la has repetido muchas veces a lo largo de esta semana, que es: solo puedo formular las ideas tal como manan de mí. Es como un geyser, es como un geyser. Los que vengan después de mí deberán ordenarlas. Me parece una frase potente y muy poderosa de parte del propio Jung. Sí, totalmente. Entonces él dice que a sus discípulos le correspondía justamente sistematizar y profundizar la obra, ¿no? Y hay gente que lo hizo muy bien, ¿no? Sí, Como realmente sí. Jacobi o Bonfrance, ¿no? Entonces pudieron sistematizar el pensamiento de Jung, pero digamos la obra de Jung es bastante compleja, ¿no? Toma Sí, es muy mucho tiempo compleja. su estudio. Uh-huh. Sí, creo, en mi opinión, creo que Quiroga lo logra un buen ordenamiento y entrelazamiento entre su pensamiento, su producción teórica, su atención en psicopatología, sus investigaciones y su vida personal. Me parece que logra Sí, hacer esa unión sí, a mí muy también bien. me parece un libro bien importante y me parece un libro digno de ser leído, compartido, comentado, ¿no? Ella comienza diciendo también algo que es importante en la introducción, ¿no? Que una de sus motivaciones para hacer este libro fue que no existía mucha bibliografía, digamos, en Latinoamérica, ¿no? En su país Sí, sobre Jung. sí, fíjate que Entonces, muchos me han preguntado, fundamentalmente aquí en Argentina, por qué creía yo que Jung había sido sacado y excluido de los claustros universitarios. Y mi respuesta justamente fue esta: por la tardanza en las traducciones a nuestra lengua, la lengua española, castellana, por la disparidad en lo poco que había, en la disparidad en las ediciones y en las publicaciones, y por la falta justamente de una obra completa que llegó hace pocos años, ¿es cierto? Entonces uh-huh. esto dio lugar a muchos malos entendidos, a ubicarlo a Jung en un lugar que no corresponde, a relacionarlo con ideas New Age, y a hacer de Jung un místico en el mal sentido de la palabra, como si no tuviera asidero y solo hubiese hablado de enanitos verdes. Me refiero a las cosas a su obra, a las cosas que se ven en el cielo, ¿cierto? Y que muchas veces sus obras son citadas sin haber siquiera leído y entrado al texto en sí de Jung, ¿no? Es como si Sí, fuera como si la obra de Jung no fuera leída. es que no Sobre es Jung sí, leída pero no de Jung. generalmente, ¿no? ¿Cómo, Roberto? Generalmente la obra completa no es leída, ¿no? Vamos justamente nosotros a empezar un espacio muy importante con el doctor Enrique Galán, que es encargado de la traducción y la edición, bueno, la sistematización de los primeros textos de la obra completa de Trota, un trabajo que es muy importante porque te da todo sistematizado, los párrafos están numerados, muy bien documentados, ¿no? Entonces, ese trabajo de traducción, edición de la obra completa ha sido posiblemente el aporte más importante en los últimos años junto al Libro Rojo, ¿no? Para la comprensión del pensamiento junguiano. Y, digamos, es lo que dice también, ¿no? María Pilar cuando dice, este trabajo pretende cubrir el enorme hueco que existe de desconocimiento de la psicología analítica en nuestro país y podría formularse así, ¿no? Partir de la obra de Jung para llegar a una sistematización de sus concepciones en psicoterapia.
porque mucha gente incluso en la formación de psicología analítica no leen la obra completa, ¿no? Leen, digamos, a autores post-jungianos o leen separatas o se limitan a la cueva del profesor. Entonces, y es muy importante volver a la obra completa, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo un espacio, un grupo de estudio, donde vamos a comenzar revisando el 18 de julio el tomo 5, con el doctor Galán, símbolo de transformación, y si eso, digamos, se consolida como un espacio, ¿no?, académico, la pretensión es revisar la mayor cantidad de los tomos posibles, ¿no? Y aparte Justamente, que va a ser un lujo tenerlo porque fue editor, ¿no?, de las obras, su enseñanza y su comentario va a ser un aporte importantísimo. y hay libros de gran Pero luego, relevancia, ¿no? Por sí, ejemplo, el libro, el tomo 5, justamente, donde él plantea toda su comprensión de la libido y del complejo de Edipo y de la diferenciación de la madre y la diferencia entre la dimensión personal y arquetípica de la madre, la lucha por separarse de la madre, ¿no? La génesis del héroe. O sea, es un libro fundamental que ha influido no solamente en la psicología analítica, sino en autores como Campbell también, sí, sí, ¿no? claro, pero lo que Con pasa es gran que en ese relevancia. libro, en la vida y obra de Jung, hay un giro importantísimo, es un libro fundamental para poder entender todo lo que viene después, ¿no? Y las implicancias que tuvo la escritura de ese libro, como él plantea realmente, ¿no? Uh-huh. Y Sus conceptos. es importante también partir de esta fase que vamos a revisar y comentar hoy, ¿no? Porque muchas veces los primeros 4 libros son libros que no son revisados, ¿no? Los estudios, digamos, psiquiátricos, las investigaciones experimentales, la psicogénesis de las enfermedades mentales. Entonces, en esos 3 primeros libros se plantean ya conceptos importantes, ¿no? Como el de realidad psíquica, teoría de los complejos, ¿no? Entonces, sobre todo en los experimentos asociativos, donde empieza a crearse la idea del complejo, y sobre todo también en la génesis de la demencia precoz, ¿no? Sí, Ahí es donde se fíjate, consolida esa comprensión. Uh-huh. sí, fíjate lo importante que estás diciendo, que inclusive la tesis doctoral tampoco es leída, la tesis doctoral de Jung. Y es súper Sobre, importante también. esa tesis era sobre el caso de la prima, ¿cierto? El Sobre caso de la prima, los sí, llamados sobre trastornos de sobrenaturales. los fenómenos ocultos, exactamente. Me Uh-huh. parece una obra también muy importante porque también empieza a perfilar que algo de esto El que concepto de la compensación, ¿no? También entre estar muy exactamente, el concepto, presente en el caso de Miss Miller, ¿no? Ya el símbolo de transformación, la idea de cómo uno compensa a través de la fantasía, de forma defensiva, las dificultades en lidiar con la vida, ¿no? O sea, son conceptos que están ahí ya después en la obra claro, claro, presentes. la prima lo logró compensar con la vida, ir hacia la vida, a la vida verdadera, a la vida social. En cambio, Mick Miller no lo logró, ¿no? Miss Miller no, Pero se qué entregó al importancia, inconsciente. claro, qué Claro, importante también el conocimiento de la tesis. ¿Sí? claro, porque muchas veces uno entra al conocimiento de Jung desde afuera, ¿no? Desde hablar de la sombra, el inconsciente colectivo, que parece que son conceptos muy comprendidos, la sincronicidad, ¿no? Entonces, qué bacán la sincronicidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? El inconsciente colectivo, pero cualquier persona que estudia, digamos, a Jung sabe que esos conceptos que son tomados como algo, digamos, ya entendido, son sumamente complejos, ¿no? Entender la idea del arquetipo es muy complejo, la sincronicidad, ¿no? Entonces Sí, se sí, da sí, por descontado que uno puede tener un conocimiento, digamos, superficial, ¿no? sí. Por eso es tan importante la revisión de esta obra, porque Quiroga lo plantea muy importante, diríamos, el orden cronológico en cuando Jung va evolucionando con respecto a sus conceptos y que están estos conceptos apoyados en toda la investigación de esos primeros años. Primero la tesis doctoral, como decíamos recién, y todos esos primeros años que él vivió en el psiquiátrico Burgosli, ¿no? Esos 9 años de intensa investigación, el test de asociación de palabras, cómo iba haciendo la experiencia con la demencia precoz, cómo iba desgranando la diferencia con la histeria, tanto en qué estaban de acuerdo y en las diferencias. Él ya ahí se ve un esbozo de la teoría de los complejos, ¿no? Pero, Y cuando lo conoce a Freud, esta diferenciación, ¿no? Esto, a pesar de que él pudo defender el psicoanálisis, pero nunca logró
mimetizarse completamente con Freud. Y acá hay algo también muy importante que Quiroga lo dice, que es que Freud nunca fue, diríamos, entre comillas, maestro de Jung, o dicho al revés, Jung nunca fue discípulo de Freud, sino que ya Sí, Jung claro. venía pensando sus ideas y venía planteando sus conceptos. Claro, y eso es lo mismo con Adler, ¿no? Adler igual, o sea, fueron más colaboradores que discípulos, ¿no? Desde el inicio no estuvieron de acuerdo con Freud en muchas cosas. Voy a leer un fragmento, Gaby, de acá de la introducción, me parece importante, Sí, solo sí, sí, por informativo. favor. Como ustedes saben, la obra completa de Jung consta de más o menos 20 volúmenes, ¿cierto? Entonces falta publicar el índice y falta publicar, digamos, este sería un volumen, ¿no? De la obra completa. Entonces falta publicar el índice general, ¿no? Y las referencias bibliográficas. Entonces, en esa obra, dice Quiroga, los volúmenes ocupan más de 14.137 páginas, divididas en 181 artículos o trabajos, y la magnitud del escrito de Jung conlleva dificultades para un conocimiento profundo y también para el posterior manejo de tal cantidad de información. No solamente la amplitud de la obra, sino también su complejidad. Es otra dificultad añadida, ¿no?, en este autor. Jung no es un escritor ordenado ni sistemático. Su lenguaje es muchas veces analógico y la paradoja es una forma habitual de exposición. Entonces, una persona un día me acuerdo que me decía, Jung se contradice mucho. Y yo le dije, bueno, entendiste a Jung, ¿no? Porque justamente no es que se contradiga, sino que la base, una de las bases, digamos, teóricas es la coexistencia de opuestos, de contradicciones. La vida misma es una contradicción, ¿no? La vida implica la muerte, la alegría y el sufrimiento. Entonces no es que Jung se contradiga, sino que a veces justamente él puede estar hablando de dos aspectos de la vida que en una apariencia parecen contradictorios, pero que en el fondo se complementan Sí, y coexisten en sí. la realidad. Sí, Pero y puede dar esa justamente impresión, estaba ¿no? pensando en 7 sermones de los muertos, ¿no? En donde ya en el primer sermón está esta exposición de la paradoja comunidad de todo, y Yunis hace este uso de la paradoja a lo largo de todo el desarrollo de su obra, porque permanentemente está jugando con estos dos opuestos Claro, y la presentación de la unión, de la integración, como dices claro, porque al muy bien, final la es vida es eso. la conjunción es el misterio más profundo de la existencia, ¿no? Misterio Connectionis, la última gran obra que él dijo, mi última gran obra, ¿no? Habla de que, bueno, en el fondo el misterio de la vida se basa en comprender esa unión de opuestos, ¿no?, que constituye la misma realidad. Entonces, esta obra se va a dividir en 5 partes, ¿va? La primera etapa, que tiene que ver con los años de 1909, digamos, a 1900 a 1909, que es la etapa psiquiátrica. Después vamos a tener, digamos, el contacto con Freud, ¿no? Entonces vamos a ir así revisando diversas áreas y etapas en la vida de Jung. Incluso en Para la tener misma en obra. cuenta, disculpa Roberto, te interrumpí. No, no, no. Ah, pues bien. Es, Para agregarte, Roberto, porque eso que estás diciendo de la lectura cronológica que propone Quiroga, tengamos en cuenta que entre 1900 y 1909 Jung tenía entre 25 y 34 años, porque también es importante, a mi entender, ubicar en las etapas de la vida, ¿cierto?, en que va ocurriendo en la claro. etapa de la vida de Jung, en que va ocurriendo cada etapa. Simplemente eso. La primera etapa es la etapa psiquiátrica, ¿no?, que podemos revisar en los tomos 1 al tomo 3, ¿no?, de la obra completa, básicamente. Estudios psiquiátricos, investigaciones experimentales sobre la psicogénesis de los trastornos mentales. La segunda etapa es la etapa de colaboración con Freud, etapa importante no solo para Jung, sino también para el mismo Freud, al nivel que Ernest Jones dividió la psicología de Freud en 3 grandes etapas, el psicoanálisis, y le llamó a la segunda la fase Jung, ¿no?, o la etapa Jung, ¿no? La fase heroica, cuando Freud, digamos, crea el psicoanálisis. La fase, digamos, la fase Jung, fue Jung en el que permitió el ingreso del psicoanálisis al ambiente psiquiátrico. Jung no era psiquiatra, era neurólogo. Entonces, el psicoanálisis había conquistado el escenario, sobre todo cultural,
pero en el escenario clínico era refutado, ¿no? Entonces, en el tomo 4, Jung va a hacer muchas conferencias hablando de la interpretación de los sueños desde Freud, el método psicoanalítico, ¿no? Conceptos generales del psicoanálisis, y esos artículos o conferencias van a estar agrupados en el tomo 4. Si leemos el tomo 4, vamos a ver también que desde el inicio ya hay posturas críticas frente a la teoría freudiana, ¿no? No fue complaciente Jung, pero el mismo Jung va a decir en Recuerdos, Sueños y Pensamientos que no tenía la experiencia suficiente como para cuestionar y refutar a Freud en ese momento, ¿no? Entonces esta etapa va a ser la de 1906 a 1913, se va a romper eso dramáticamente, ¿no? Va a haber un quiebre fuerte, el quiebre va a golpear mucho a Jung, sobre todo, ¿no? Freud corta la amistad de una forma despectiva. Jung le dice que para él siempre va a mantener abierta la posibilidad del vínculo, ¿no? Personal. Sí, inclusive Freud, al romper el vínculo con Jung, como tú dices, en forma despectiva, y creo, a mi entender, con falsas acusaciones, porque Es que era un tema lo emotivo, ¿no? acusa de Habría que... antisemita, ¿no? Y esto no es verdad. Sí, pero lo que pasa también, pues había que ponernos en el lugar de Freud, ¿no? O sea, un momento en el cual él como judío, recuerda una anécdota de Freud cuando él iba caminando con su padre y unos muchachos alemanes le botaron la gorra, esta que representa la religión, ¿no? De ellos al piso, y él se tenía que bajar de la vereda, ¿no? Y dejar pasar porque era una norma, no podían ir por la misma acera, digamos, judíos y alemanes. Y entonces esa imagen tan importante del padre que tenía Freud, ¿no? Perdió su autoridad, ¿no? Entonces ese complejo racial que existía, decían que el psicoanálisis era una psicología de judíos, ¿no? En la persecución quemaban sus libros. Entonces, digamos, la sensación de amenaza era muy fuerte en Freud, ¿no? Sí, Entonces un no, complejo de estoy inferioridad, o totalmente sea, de el acuerdo con tío, vos. claro, Por el tipo supuesto, reaccionó Roberto, desde el pero claro que sí, complejo. como pudo, pero claro, sí. Pero es importante ubicar esto, ¿no? Para poder, está muy bien ubicarlo en contexto, pero también ubicarlo a Jung frente a la realidad de Freud. Jung sufrió muchísimo con esta ruptura, realmente lo apreciaba, lo quería y nunca dejó de nombrarlo a lo largo de toda su obra. Uh-huh. Sí, claro, y Byton dirá, ¿no? Lo que la emoción no pudo juntar, ¿no? Y hay que ver entre ese complejo de inferioridad, esa sensación de amenaza, ¿no? El antisemitismo. Además, Jung facilitó que él pueda salir de Inglaterra también, ¿no? Por Ayudó eso, mucho. por eso. Y, claro. Sí. Pero bueno, son datos que no mucha gente conoce, entonces es importante que lo compartamos, que lo digamos, porque uno de los objetivos es también limar esa confrontación, a mi entender, no fructífera, no buena entre las teorías de Jung y las teorías de Freud, como si fuera un partido, decimos los argentinos, River y Boca, ¿no? Y en realidad no me parece esto que sea de esta manera, no me parece bueno. Se puede Cuando uno decir lee, de las dos teorías. cuando uno lee a Jung, o sea, se da cuenta que es una cosa totalmente distinta a los freudianos, ¿no? Desde el primer tomo, del tomo 5, no tiene nada que ver con la Exactamente. teoría No freudiana, es tiene otra nada que ver. psicología, es Totalmente. otra psicología. Concuerdo contigo totalmente, Roberto. No tiene nada que ver. ¿Va? Y entonces esa es la segunda etapa, ¿no? En la tercera va a ser la confrontación con el inconsciente y el renacimiento, le llama ella, ¿no? Entonces también que tiene que ver con esta etapa también de confrontación con las imágenes inconscientes, ¿no? O sea, digamos, todo lo que está contenido en el libro rojo, ¿no? Que coincide un poco con la ruptura de Freud, coincide también con, digamos, la publicación de los tipos psicológicos, y mucho de esto va a estar descrito en forma más científica en el tomo 7, ¿no? Que es 2 escritos sobre psicología analítica, sobre todo cuando él habla de las relaciones entre yo y el inconsciente, está hablando también de su vivencia, o sea, el tipo no está hablando teóricamente, está hablando desde su propio proceso de confrontación con el inconsciente, que se puede ver en el tomo, en el libro, digamos, se puede ver en el libro rojo, que fue publicado tardíamente el año 2009, 2010, creo, ¿no? Un Sí, gran misterio que estuvo 2011 me oculto, parece el castellano. gran misterio oculto durante tantos años, ¿cierto? Sí, realmente. Entonces, esa Un etapa, tesoro valioso escondido, ¿no? esto,
Estoy comentando el libro rojo también los días jueves, ¿no? No, los días, sí, creo, los días jueves a las 6 de la tarde. Entonces, después viene la etapa de madurez, que es entre 1928 al 46, ¿no? Entonces ahí encontramos la mayor parte de los escritos, sobre todo hasta Civilización en Transición, el tomo 8, que es muy fundamental, el tomo 8, Dinámica del Inconsciente, el dinamismo del inconsciente, donde están la mayor cantidad de fundamentos teóricos, el tomo 9.1 y 9.2, donde habla de los arquetipos del proceso de individuación, el ánima, el yo, ¿no? Consolida más la comprensión del inconsciente colectivo, el arquetipo. Y Ayón, donde habla mucho también de, sobre todo, el símbolo del sí mismo, ¿no? Y de Cristo, todos los estudios gnósticos. Y después tenemos la etapa arquetipal, que le va a llamar Quiroga, ¿no? Yo le llamaría más la etapa de la alquimia, ¿no? Y la psicología de Oriente y de la religión. Entonces él va mucho al estudio de la religión, del yoga kundalini, de la alquimia en esa última etapa de la vida, ¿no? Y entonces estos textos generalmente van del texto. El texto 10 es un texto importante, ¿no? Civilización en transición. Hay muchas reflexiones después del nazismo, ¿no? Del fenómeno social, ¿no? El hombre arcaico, el espíritu de Wotan, presente y futuro en la psicología, o sea, un libro de gran importancia social, ¿no? Cultural, la lucha con la sombra. Y digamos, eso es algo bueno, importante, porque mucha gente que fue acusada de, ¿no? de afinidad al nazismo, no se pronunció nunca, ¿no? Uno fue Heidegger. Entonces, y Jung también obviamente fue acusado, ¿no? Porque él dirigió una sociedad de psicoterapia, ¿no? Pero él se retiró, hizo políticas a favor de los judíos, ¿no? Y él estuvo poco tiempo, pero bueno, por haber aceptado ese cargo, ¿no? En esta sociedad internacional de psicoterapia donde había muchos nazis involucrados, o sea, no podemos entender en nosotros el fenómeno del nazismo en 1930, ¿no? Desde Auschwitz, ¿no? Desde los documentales, digamos, de Eisenhower, cuando, ¿no? Entran a los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz, ¿no? Y uno ve todos los hornos, ¿no? O sea, la gente no sabía lo que ocurría, ¿sí? Y entonces, y mucha gente asumió cargos en el partido nazi por un tema de supervivencia, ¿no? Y después fueron perseguidos, negados de trabajo, ¿no? Un gran filósofo, ¿no? Digamos, Oswald Schwartz, ¿no? Y médico, ginecobstetra, también, ¿no? Se inscribió y cuando vio lo que había pasado, el tipo se suicidó, ¿no? Gran ginecobstetra, ¿no? Precursor de la medicina psicosomática, discípulo de Adler, maestro de Víctor Frankl. Entonces, mucha gente, digamos, no sabía lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? Aunque todos fueron cómplices de la segregación, ¿no? Por el miedo, por lo que fuera, ¿no? Todos vieron cómo los judíos eran expulsados de sus casas, pero no Claro, en olvidemos este que Jung caso, era suizo, o sea, Jung no era austriaco ni alemán, o sea, eso el tipo te iba a estaba en decir, un país, exactamente. ¿sí? El Sí, sí, tipo sí, está en un termina la país idea, por favor. que era neutro, ¿no? Pero él fue acusado también del nazismo, y es bueno el tomo 10 porque él hace un deslinde. Y él dice, esto yo ya lo vi. Él escribió años antes de que debajo de ese pueblo alemán tan culto y cultivado, digamos, se expresaba el espíritu Sí, guerrero de los sí. vikingos, ¿no? De Wotan. Eso se puede encontrar en un artículo muy interesante que yo invito a todos a leer, que es el artículo de Wotan. Está publicado, no recuerdo si en el 34 o en el 36, tú tienes el dato firme, pero Sí, es claro, un... la bestia rubia, ¿no? De la que habla Nietzsche. Exactamente. Y digamos, toda la épica guerrera y violenta que está en las óperas de Wagner, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí se puede ver perfectamente que Jung no estaba de acuerdo con esto Y Jung decía que promovía cosas terribles para ese Alemania, ¿no? Muy espíritu, preocupado. claro. Y Jung dice que cuando un pueblo se va mucho a la racionalidad, a la ciencia, ¿no? Después termina cayendo en estos movimientos de masa, ¿no? Donde emerge la sombra colectiva, ¿no? Y entonces hoy también estamos viendo cómo emerge la violencia y la agresión, ¿no? Entonces es un escrito muy vigente, el tomo 10. Y con eso después entramos a los tomos ya de la psicología de Oriente y Occidente, ¿no? De las religiones. Entramos al estudio de la alquimia, el tomo 12, estudios sobre representaciones alquímicas, el tomo 13.
Misterio Connectionis y todos los libros que hay después, la práctica de la psicoterapia, la psicología de la transferencia, todo esto, ¿no? La recomendación, el tomo 18.1 y 18.2 son complementos. La recomendación es comenzar, no sé tú, Gaby, pero yo recomendaría comenzar por el tomo 8, ¿sí? Empiezan a leer a Jung, Dinamismo Sí, del porque Inconsciente. los conceptos centrales de toda la obra están en el tomo 8. Sí. El tomo 8, el tomo 7, el tomo 6, empezar por ahí, tomo 9.1, 9.2 y 10, ¿no? Y el tomo 5, sobre todo hay que leerlo con ayuda, ¿no? Porque se puede malentender. Hay tantas referencias ahí, culturales, antropológicas, en el tomo 5 que es complejo, ¿no? Y por eso estamos pidiendo nosotros al doctor Enrique Galán que nos guíe en esa lectura, porque nunca está de más revisar y releer la obra completa, ¿no? Para apoyar y seguir con esta idea también y apuntalar todo lo que estamos diciendo, Roberto, también Quiroga dice que Jung afirma en varias ocasiones que su vida es su obra y su obra puede considerarse como etapas de su vida. Para Jung una cosa no puede separarse de la otra. Es decir, que en realidad Quiroga nos sigue diciendo que la finalidad de este trabajo es no contrariar al autor en sus propuestas ni en sus percepciones, sino sobre su propia obra y vida. Por eso, para terminar de ubicarnos, porque me pareció muy importante tener en cuenta los años, de 1900 a 1909 es de 25 a 34 años en Jung, en 1906 a 1913, antes de la gran crisis, entre los 31 y los 38 años, que ya cuando sobreviene la mitad de la vida. La mitad de la vida, ¿no? El punto de inflexión famoso, ¿no? El punto de inflexión, claro, exactamente. Y entre 1913 y 1928, entre 38 y 53 años, que también es otra edad muy importante, alrededor de los 50. Y entre 1928, que ya tenía, como dijimos recién, 53 años, hasta 1946, que ahí ya tiene 71 años, y de 1946 hasta su fallecimiento en 1961. O sea, fue un viejo sabio el hombre, ¿no? Llegó a viejo. Entonces, cuando a Jodorowsky le preguntaban por qué prefería a Jung que a Freud, dijo, porque Freud se murió con un cáncer en la boca y le pusieron morfina, ¿no? Lleno de dolor. Y Jung se murió, digamos, tranquilo en su cama, ¿no? Viendo el lago, ¿no? Diciendo, algunos dicen que Jung se murió diciendo qué maravilla, ¿no? Como fundiéndose en esa nada, ¿no? Hay una anécdota bien importante, ¿no? Una anécdota bien importante que se cuenta de Jung, ¿no? Se cuenta que él antes de morir unos días tuvo un sueño, ¿no? Donde un ganso con su cría se metían en la profundidad del lago, ¿no? Él decía, la casa que él había construido, ahí la torre en Bollingen, ¿no? Digamos, había sido terminada, ¿no? Entonces esto, bueno, se cuenta, ¿no? Mucho Bárbara Hahn habla de esto, ¿no? En Vida, Jung, Vida y Obra, ¿no? Es un sueño maravilloso de que habla de esa conexión de Jung con el inconsciente, ¿no? Entonces Sí, dice que... deseaba volver, si reencarnaba, deseaba volver al mismo lugar, junto al lago. Sí, disculpa, Roberto. Claro, dice que él vio en Bollingen una luz que bañaba la torre y una voz le dijo que la torre ya estaba completada y lista para ser habitada. Entonces, por debajo vio una madre de un pato, ¿no? Una especie de ganso, pato que había en el lago, enseñando a su cría cómo sumergirse y nadar en el agua. Se pusieron muy tristes, ¿no? Tanto Marilou Bonfrance como Bárbara Hahn, porque comprendieron que este sueño era un anuncio del fallecimiento, ¿no? Era obvio que se trataba de un sueño relacionado con su muerte, pues a menudo había soñado antes con este otro Bollingen en diferentes etapas de la construcción de su vida. Él lo había asociado a eventos importantes. El fin del sueño posee el mismo significado. El soñador debe pasar pronto a otro elemento, normalmente denominado el otro mundo, y emprender un modo distinto de adaptación, igual que el joven Carcayú, que se hallaba en la casa en tierra seca y tenía que aprender a sumergirse en el agua. Era evidente que la madre naturaleza estaba lista para el cambio y preparada para darle su apoyo, ¿no? Ese Jung, ¿no? Ese es un mundo fascinante, ¿no? Sí, inclusive se cuenta que cuando él fallece, un relámpago, un rayo quiebra un árbol, ¿no?
¿no? Algunos dicen Parte de que la es en el momento de mitología, su ¿no? muerte, claro, y otros dicen que fue en el Parte de mismo la día, pero mitología la junguiana. mitología, pero fíjate qué alcance, qué vivencia y qué vida, ¿no? Pudo transmitirnos ¿Sí? Jung, ¿no? Sí, sí. Sí, una vez yo en una, no sé si te contesto, en una sesión de ayahuasca tuve una visión donde yo metía las manos en el mar y la sacaba llena de perlas, ¿te contesta? ¿No? No, 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 Y cuéntame. metía las manos en el mar y la sacaba llenas de perlas, ¿no? Diamantes. Y me decía una voz, estuviera Jung en meter las manos abiertas en mares profundos y sacarlas llenas de piedras preciosas, ¿no? Y esa me quedó, ¿no? Entonces la sensación que yo tengo siempre cuando leo a Jung, lo reviso, no lo leo, no es una vaca sagrada para mí, ¿no? No es que lo idealice, pero uno encuentra esa profundidad, ¿no? Entonces vamos a entrar, Gaby, si te parece, a Sí, comentar la estructura del libro, esta primera etapa psiquiátrica. bueno, Comenzamos la primera parte, notas biográficas. María Pilar Quiroga comienza hablando del origen de la vocación de Jung, ¿no? Dice que Jung entra a la psiquiatría, inicialmente él no estaba seguro de ser psiquiatra, dudaba todavía, y en parte porque él tenía un complejo con el padre, ¿no? Un rechazo al padre, que había sido un pastor protestante y que trabajaba justamente en un hospital psiquiátrico, en un hospital mental. Sin embargo, Jung había llevado, dice, algunos cursos de psicopatología sin que esto le haya generado realmente un gran impacto en su vida, ¿no? Pero en un momento hubo un vuelco importante donde él sintió que él había nacido justamente para la psiquiatría y que la psiquiatría sería el campo en el cual podía él integrar su interés por la ciencia, por los hechos biológicos y los hechos espirituales. Dice en una frase, ¿no? Aquí se hallaba el campo común de las experiencias de los hechos biológicos y espirituales, que por todas partes yo había buscado sin encontrarlo. He aquí finalmente el lugar en que el cruce de naturaleza y espíritu era ya un hecho. Recuerdos, sueños y pensamientos. Entonces fue esa posibilidad de unir el cuerpo y el alma, ¿no? Lo que permitió a Jung orientarse a la psiquiatría. Obviamente una psiquiatría distinta, ¿no? Una psiquiatría que no existía en su momento. Una psiquiatría, digamos, diferente, comprensiva, porque la psiquiatría que predominaba era una psiquiatría mecanicista, biologista, ¿no? Lo sí, que va a sí, sí. decir de alguna manera Jung, una psicología sin alma, ¿no? Sí, eso es lo que justamente estaba pensando. Él creo que lo que encontró fue una pequeña endija en donde se asomaba el alma, en el libro de Krafft Ebing. Vio la posibilidad, y vio la Claro, él, posibilidad que el alma se exprese y unir estos dos uh-huh, elementos. claro, porque él leyó el tratado de Krafft-Ebing, ¿no? El carácter subjetivo de la psiquiatría, donde encontró justamente al sujeto, ¿no? Porque la psiquiatría se había vuelto una mera ciencia del objeto, ¿no? La reducción del hombre a sujeto corporal, a sujeto cerebral. Jung va a ser muy crítico de esta psicología reduccionista, podemos leer el capítulo del libro 8, ¿no? El problema fundamental de la psicología actual, donde él hace una disertación brillante, el problema del reduccionismo, y donde él defiende la importancia de la realidad psíquica, ¿no? Como base de la psicología. Y justamente la cita que dice Quiroga al inicio, ¿no? Del capítulo, el camino hacia la psiquiatría del futuro está claramente marcado, solo puede ser el camino de la psicología. Entonces, devolverle a la psiquiatría, a la medicina, a la psicoterapia, el sujeto de estudio, ¿no? Su sujeto que es el hombre, el alma, ¿no? La comprensión del humano, que había sido reducido, como dice muchas veces Jung, se trata de comprender los fenómenos humanos como se tratara de entender el cerebro o el cuerpo, ¿no? Para muchos, digamos, los sueños, el amor, la creatividad, es solamente una secreción del cerebro, ¿no? Como si se tratara, digamos, de una secreción del hígado, ¿no? Como la bilis, ¿no? Entonces se habla de creer que los fenómenos psíquicos son meros epifenómenos, fenómenos secundarios de una dimensión corporal. Y entonces Jung va a defender la independencia de la realidad psíquica, pero obviamente sin separarla de su dimensión biológica, porque no puede haber psique sin cuerpo. Entonces la psiquiatría va a ser para él la ciencia, al igual la psicología, capaz de integrar la ciencia del espíritu y la ciencia de la naturaleza, como diría Wilhelm Dilthey, ¿no? Hay ciencias del espíritu y ciencias humanas. Sin embargo, muchas veces este gran problema del reduccionismo que trata de reducir esta parte del humanismo
a los fenómenos netamente biológicos. Entonces es así como Jung comienza en Burgolis en diciembre de 1900. Burgolis era una clínica residencial donde él se tiene que instalar y vivía prácticamente junto con sus pacientes, ¿no? Tenía un despacho, un departamento, eso se puede ver muy bien en películas como El método peligroso o Te doy mi alma, donde después se va a trasladar él con su mujer, ¿no? Con Emma. En Burgolis, en 1890, era considerado uno de los hospitales más importantes y donde había estado Breuer, el importante psiquiatra, ¿no? Que había investigado y acuñado el término de demencia precoz, la esquizofrenia, ¿no? Y donde también había estado Kraepelin, importante también psiquiatra, que estudió mucho la personalidad. Kraepelin y Breuer eran celebridades en el mundo científico, ¿no? Y en esta clínica también, digamos, pasó residencia gente muy importante, como Medard Voss o Ludwig Binswanger, ¿no? Entonces era un centro de formación muy importante en Europa. Y es ahí donde llegó a ser director y asistente principal durante muchos años Jung, ¿no? Entonces dice que había un régimen casi monástico, ¿no? Y este trabajo en Burgolis inició su vida en una realidad unívoca, dice Jung, ¿no? Había un gran sentido de responsabilidad, dice, de deber, era la entrada al convento, ¿no? Del mundo y someterse al voto de creer solo en lo probable y en el promedio en lo banal, en lo pobre de sentido, renunciar a todo lo extraño y significativo, reducir todo a lo desacostumbrado, todo lo desacostumbrado a lo habitual. O sea, era como una especie de monasterio donde se rendía culto a la ciencia, ¿no? Al cientificismo, digamos. Sí, sí, sí. Te sigo atentamente, Roberto. No quería interrumpirte porque está tan perfecto lo que estás Claro, diciendo. entonces ya entra Jung como un subversivo, ¿no? Porque recuerden que el tipo Sí, había leído el libro, ¿no? Jung había leído el libro El carácter subjetivo de la psiquiatría y entra en un centro de formación psiquiátrica donde no se validaba al sujeto, sino donde se objetivaba al sujeto. Entonces el hombre entra ya con una mirada, digamos, revolucionaria, diferente a la de sus colegas, ¿no? En 1902, Jung se presenta y da su tesis doctoral sobre la psicología y la psicopatología de los fenómenos ocultos, que va a estar publicada en el tomo 1, y eso hace que él se consolide como psiquiatra, y después él pide una instancia, ¿no? Donde él va a hacer una rotación importante con Pierre Janet. Pierre Janet va a desarrollar el concepto del inconsciente, la importancia de este nivel de conciencia que cuando, digamos, es disminuido por algún trastorno mental o complejo, deja emerger a todos los contenidos que están por debajo, ¿no? Entonces, conceptos muy importantes que él también aprendió del maestro Charcot, ¿no? Y que también Freud tomó sin citar a Janet, ¿no? Entonces había toda una discusión entre Janet y Freud, ¿no? Sobre que no le dio nunca el crédito a los estudios de Janet. Entonces, Janet, importante precursor del psicoanálisis, ¿no? Muchas veces poco citado. Entonces ahí hace una rotación durante el año 2002 y 2003 Jung, y después introduce Breuer en la clínica los estudios de asociación. Jung va a hacer importantes investigaciones de asociación que van a estar publicadas en el tomo 2, ¿no? Y ahí él empieza a estudiar la respuesta fisiológica, ¿no? En la clínica también, como dijimos, rotaron importantes personas como Ricklin, Binswanger, Voss, ¿no? Y estaba en boga estos estudios de asociación sobre el efecto psicogalvánico, el efecto fisiológico a través de la respiración, por ejemplo, esta asociación entre el tiempo de respuesta, ¿no? Jung se empezó a dar que había pacientes que demoraban, digamos, un minuto en responder una pregunta, ¿no? Específica, y otros que la respondían inmediatamente. Entonces empezó a preguntarse qué era lo que hacía que se detuviera el flujo de la conciencia, ¿no? En que se bloquee el paciente, y él llegó a esta idea del complejo, ¿no? sí, ahí para agregarte y acompañarte en lo que tú dices, Janet no fue reconocido por Freud, pero sí por Jung.
Jung lo nombra y lo reconoce como uno de sus precursores en donde él se ha apoyado en la obra. Y también a mí me gustaría agregar que Bleuler lo acompaña en esta, le permite, lo acompaña, lo apoya en estas experimentaciones en el test de asociación, que tan importante fue este estudio para la ubicación y encuentro del complejo, ¿no? Para la definición del complejo. Esto también, como tú decías, se ve muy bien en las películas, ¿no? Inclusive llega a ser tan importante sus investigaciones que en 1905, que fue un año muy importante para Jung, fue nombrado primer Overath, sería jefe de clínica, y segundo, diríamos, De bajo el mando de Bleuler. Bleuler, claro, directamente bajo un mando directo de Bleuler en la jerarquía espiritual, perdón, hospital. Mirá vos el lapsus mío. Hay que analizarlo, Roberto, mi palabra espiritual por hospital. Bien, la jerarquía del hospital. Y fue designado también director de la policlínica, en el cual la hipnosis estaba siendo reemplazada por numerosos tratamientos, que sabemos que el método de la hipnosis fue muy importante para entender la disociación de la conciencia, ¿no? La capacidad que tiene la conciencia de separar los contenidos angustiosos, ¿no? Claro, digamos, la hipnosis permitió, ¿no? Con Charcot ver que había una correlación entre el origen mental, ¿no? Cuando agarraba a una persona que supuestamente es lo que hoy se llama, ¿no? El conversivo, ¿no? La persona que de repente sin tener ningún problema orgánico simulaba una parálisis, una afasia, ¿no? Y en un estado de trance, digamos, se veía que realmente no tenía nada No orgánico, tiene ¿no? ningún problema, Entonces se exacto. demostró ahí el origen psíquico, ¿no? El trastorno, pero Exacto. digamos, eso, digamos, tiene que ver básicamente con un hallazgo experimental. Pero, digamos, a nivel terapéutico, no era muy efectiva la hipnosis, ¿no? Se había No, usado la no, hipnosis claro. más con fines demostrativos, para hacer shows, ¿no? Exacto. Hasta Milton Erickson, ¿no? Que Sí, sí, Milton sí. Erickson Sí, fue sí, sí. el gran terapeuta que revolucionó el uso terapéutico de la hipnosis, pero antes el mismo Freud no era un gran hipnotista, ¿no? Por eso la cura de la palabra fue mucho más revolucionaria y la asociación posteriormente, ¿no? Los métodos principales, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero bueno, evidentemente los dos, tanto Freud como Jung, pudieron ver en la hipnosis algo más de lo que se pretendía hacer con ella, ¿cierto? Claro. Kenshin Y dice que bueno, considera que la comparación de Jung con Freud, la manera en que murió cada uno son prejuicios, ¿no? Sí, son prejuicios, Kenshin, no lo decimos nosotros, lo dijo Jodorowsky, ¿no? Pero digamos, igual hay un autor que se llama Kelleman, Stanley Kelleman, que fue un discípulo de Alexander Lowen, ¿no? Discípulo de Reich, ¿no? De Reich. Entonces, y Kelleman habla en un libro que se llama Vivir la propia muerte, donde hizo una investigación de que la muerte de las personas en gran medida está relacionada a su estilo de vida, ¿no? Él decía que las personas más introvertidas solían morir de enfermedades más degenerativas y las personas más, digamos, efusivas, que vivían más enérgicamente, vivían de formas más violentas, ¿no? Paro cardíacos, accidentes, ¿no? Y entonces yo creo que de todas maneras es importante también, ¿no? Sobre todo si vamos a la idea de que lo que niegas te somete y a la comprensión de la enfermedad y el síntoma de la mirada junguiana, muchas veces el síntoma va apareciendo, ¿no? Recordemos el cáncer, ¿no? El cáncer que tuvo Freud de Freud. mandíbula y que era un gran fumador, ¿no? Incluso Uh-huh. las sesiones de psicoanálisis duraban el tiempo que le duraba el puro, ¿no? Entonces, si él atendía a varias personas, se fumaba varios puros de tabaco antes de que pongan, digamos, el filtro al cigarro, antes que se investigue la asociación entre cáncer y tabaquismo, ¿no? Y que las grandes industrias, digamos, tabaqueras, ¿no? Ocultaron la información, ¿no? Y después cuando pusieron el filtro, incluso incrementaron los niveles de nicotina para incrementar la dependencia. Entonces, cuando, digamos, no se sabía esto todavía la asociación, ¿no? Y le preguntan pues a Freud, ¿no? Si él había analizado su hábito de fumar, ¿no? Y él dice una respuesta que a algunos pues les parece genial, ¿no? Que es a veces un cigarro es solo un cigarro, ¿no? Entonces, gran respuesta que da, pero que también encubre una gran resistencia a analizar ese posible hábito, ¿no?
Entonces ya había dicho Jung, cuando estaban analizando los sueños, que la actitud de Freud hacia su propio contenido inconsciente no era favorable, ¿no? Entonces yo creo que, y eso también se puede ver muchas veces en la formación, digamos, ortodoxa del psicoanálisis, donde muchos psicoanalistas les costaba mucho hablar de sí mismos, ¿no? Eran muy herméticos, muy cerrados, se ponían en una postura digamos, de autoridad muy diferente a Jung, ¿no? Uno lee a Jung y ve a un hombre que habla de él, de sus crisis, de sus sueños, y eso no es nada común en el modelo psicoanalítico clásico, ¿no? Incluso puede Claro, ser sospechoso, puede justamente, ser visto como que es un justamente, mal encuadre, ¿no? Un mal claro, encuadre. justamente estaba, mientras tú hablabas, porque ya estábamos en 1905 cuando él fue nombrado, ¿no? Como primer jefe, que me parece muy importante nombrar que en 1903 se casa con Emma, y que este hito en la vida de él fue muy importante, que inclusive los dos convivieron bajo el mismo techo, por supuesto, estando casados en la clínica Burgosli, y todo lo que significó Emma en su vida. Yo siempre recalco, hablando de Emma, el lugar que ocupaba Emma en la vida, que no era una mujer sometida y secundaria, sino que, como muchos piensan, sino que Emma estudiaba al lado de él, sabía idiomas, se puso a investigar, y que muchísimas veces era ella misma la que escribía con Freud y le cuestionaba sus teorías y sus conceptos. Es Yo decir, me sí parece discrepo, ¿ah? que así, Está bien. Pero cuéntame. yo pienso que ella fue una mujer bastante dependiente, ¿no? Bastante dependiente de Jung, ¿no? Digamos, con un complejo paterno fuerte también, ¿no? Cuando lees el libro de Clay, Catherine Clay, Laberinto, ¿no? Entonces, digamos, Tony tenía como un espíritu mucho más fuerte, ¿no? Más confrontativo. Y cuando lees las cartas que le escribe a Freud, ¿no? Un complejo de inferioridad importante de ella, su seguridad, ¿no? A nivel intelectual, ¿no? Pero digamos, ahora sí, lo que tú dices es cierto, pero fue producto de toda la evolución de Emma, ¿no? Ella fue individualizándose y llegó a ser una analista que hizo un estudio muy profundo del Santo Grial, ¿cierto? Sí, sí, por eso esto lo ha permitido Jung, porque Sí, si él no, lo no hubiese permitió, podido sí. tampoco. No, no, claro, creo que se Y él acompañaron y fue, se complementaron. ¿Cómo, Roberto? pero él fue también un hombre muy tradicional, ¿no? O sea, él, por ejemplo, decía que las hijas tenían que recibir una educación de su época, ¿no? Y si después ellas decidían salirse de eso, era decisión de... O sea, el tipo pensaba que la primera mitad de la vida tiene que quedarse dentro del esquema patriarcal, ¿no? Y eso lo podemos leer en sus escritos, en sus opiniones, en la carta, ¿no? O sea, él pensaba que uno tenía que ser educado dentro de las normas y después si se quería salir y buscar su individuación, ya era una decisión de cada uno, ¿no? Incluso decía que los Sí, jóvenes no deben tener preocupación por estos sí, temas sí, psicológicos, ¿no? sí, está perfecto, pero a mí lo que como mujer me llama la atención, que en 1903 ella pudiera compartir con él sus escritos, sus experiencias, comentar Sí, cosas, totalmente. llevarla a los congresos, acompañarlo, No era usual, ¿no? leer, estudiar, formarse. Esto es lo que me parece importante, ¿no? Ubiquémonos en la época. Hoy lo que parece común y normal en aquella época, 1903, Y lo 1904, importante lo que 5. dice es que Jung le dio un gran espacio a lo femenino, ¿no? En su enfoque. Entonces, Exactamente, tal posiblemente cual, Roberto. fue el enfoque terapéutico psicológico que tenía más mujeres, ¿no? Más mujeres dentro de su, digamos, de su línea, ¿no? Está Jacobi, Barbara Hanna, Von Franz, Sema, Tony Wolf, ¿no? Exacto, Es exacto, una gran Roberto. Sí, cantidad de mujeres, ¿no? A diferencia, digamos, del psicoanálisis clásico, ¿no? Donde había muy pocas claro, sí. personas, ¿no? Estaba Exacto, Aline exacto. Eso me parece Spielrein, que es lo estaba, valioso, digamos, valioso. claro, Luz Salomé, Spielrein, Melanie Klein, Ana Freud, pero no encontramos grandes celebridades dentro del ámbito, no hay una gran diferencia entre, en cambio, lo junguiano posiblemente haya más mujeres que hombres, ¿no? En la importancia de los autores, o sea, en los hombres encontramos a unos pocos, ¿no? A Neumann, a Edinger, y atrajo gran cantidad de mujeres el enfoque por la apertura y por el tema que trataba. Exactamente. ¿Mm? Evidentemente le dio lugar a su ánima, Jung, ¿no? Sí, sí, le dio un lugar. Ese era el gran tema de Jung también, ¿no? Claro, claro. Entonces, entre los principales aportes, ¿no? Conceptos fundamentales,
vamos a encontrar acá los experimentos de asociación, ¿no? El experimento de asociación, la teoría del complejo y el esfuerzo por trabajar dentro del marco experimental son las aportaciones más importantes de este periodo. También agregaríamos la importancia de la realidad psíquica, ¿no? De comprender la vivencia, el mundo, lo que le ocurre al paciente. En 1905, el segundo escrito sobre la prueba que ocupa la búsqueda de elementos discriminatorios de enfermedad epiléptica mediante el test de asociación, se alternan los trabajos clínicos con otros experimentales, en los cuales, en función de distintas poblaciones, tiempos de reacción, se va haciendo una experimentación, ¿no? Se observa la reacción del paciente, el tiempo de reacción, y de ahí se va sacando, digamos, una sistematización, ¿no? Es importante, ¿no? Digamos, la relación entre esta asociación experimental y el llamado asociación libre, ¿no? Que era también un método que está desarrollando Freud. Entonces, se empezó a hacer test cualitativos, ¿no? Donde se pretendía discriminar de alguna manera aspectos relacionados a la memoria o a los contenidos del paciente. Cuando uno ve la teoría de los complejos, va a ser una diferenciación importante, Jung, entre lo que es el carácter cuantitativo del complejo y el aspecto cualitativo del complejo. ¿Qué quiere decir esto? Lo cualitativo tiene que ver con los contenidos, ¿no? Por ejemplo, si uno reacciona con una gran reacción emocional ante el estímulo padre o madre, entonces el contenido es la madre, la relación con esa madre, lo que simboliza eso que activó esa reacción. Y la cantidad es la cantidad de energía psíquica que se expresa a través de esa reacción fisiológica. Entonces Jung hizo una diferencia que es importante, que va a compartir también con autores tipo Wilhelm Reich, ¿no? De que si trabajamos solamente el aspecto cualitativo del complejo, o sea, solamente sus contenidos, cómo se formó, ¿no? Pero no trabajamos en el factor afectivo, energético, corporal, entonces el complejo va a seguir instalado. De ahí el concepto de movilización de la energía psíquica, ¿no? Entonces, básicamente lo que permite, ¿no?, la movilización del complejo va a ser el aspecto afectivo, ¿no? Por eso, complejos, claro. efectivamente Concepto central en todo este desarrollo. Concepto Claro, central. porque Montante muchos afecto. terapeutas trabajan el complejo o los problemas solamente de forma intelectual, ¿no? No movilizan la dimensión afectiva, emocional, corporal, y Jung va a defender básicamente que el complejo es básicamente afectivo. La base esencial de nuestra personalidad es la afectividad, va a decir. Y eso es algo revolucionario, ¿no? Para esa época. O sea, el enfoque junguiano es un enfoque afectivo, que busca Exactamente, movilizar. dice Jung. Exactamente, perfecto, Roberto, y completo. Jung explica el hecho de la existencia de tonalidades efectivas que desaparecen de la conciencia y no por ello dejan de influir sobre la vida consciente. En los síntomas histéricos observa claramente la existencia de complejos, y aquí viene lo importante, y se refiere a ellos como gran cantidad de recuerdos muy cargados afectivamente y profundamente enraizados en lo inconsciente, porque el núcleo del complejo siempre es lo afectivo, en lo emocional, la carga. Claro, y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que el trabajo junguiano busca movilizar a mucho junguiano que entra desde el psicoanálisis clásico o lacaniano y entra a racionalizar sobre lo simbólico, ¿no? Entonces, el trabajo junguiano básicamente se basa, ¿no?, en la movilización de lo afectivo y de lo intuitivo, del símbolo, la imagen y el cuerpo, ¿no? Y entonces Tal cual. Muy bien. Claro, es muy Por eso era diferente al análisis importante incluir racional, el al cuerpo. Claro. análisis diferente al análisis lacaniano del lenguaje o al análisis psicoanalítico clásico, ¿no? Entonces hay que meter el cuerpo, hay que meter la Hay que poner. resonancia, la fenomenología, ¿no? Entonces, si tú no estás dispuesto a meter la fenomenología, hay mucho que entra, digamos, al enfoque junguiano, mucho analista o psicólogo, desde una mirada propiamente científica, ¿no? Que le llama la atención lo simbólico, ¿no? Es como la gente que va a esas sesiones de Yagué, de ayahuasca, con su libreta, ¿no? A tomar nota, a hacer investigación científica, ¿no? Con sus aparatos, a ver qué pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, Sandasani va a decir, están raspando el espíritu de la época, ¿no? O sea, no se han metido realmente al trabajo experiencial. Y por eso Sandasani pensaba que el modelo junguiano era un modelo que tenía como corazón, ¿no?, el libro rojo, donde se habla lo que del pasa es que propio la proceso de afectividad, claro, la esencial, la afectividad y la imagen y el símbolo exactamente. crucial,
Dos aspectos cruciales. Crucial para poder entender la psicología junguiana. Si tú no trabajas la vida simbólica, los contenidos simbólicos, los sueños, y no trabajas la emoción, ¿no? Yo diría que no eres un buen junguiano, ¿no? No has comprendido bien la base. Y el concepto central, ¿no? El concepto de complejo, concepto fundamental que introduce una comprensión distinta, ¿no? Porque al hablar de complejo, no estamos hablando del trastorno de personalidad o del trastorno mental ni de enfermedad. Estamos hablando de algo que además despatologiza, ¿no? Porque no estamos hablando de tener un trastorno, sino de tener un contenido que es un conjunto de emociones, imágenes, recuerdos, conductas que se agrupan alrededor de un arquetipo y que complejizan la vida. Es diferente fíjate, decir, tengo un complejo, Roberto, a decir, tengo un trastorno, ¿cierto? Claro, exactamente, pero ¿cuánto temor le tenemos a los afectos? ¿Cuánto temor le tenemos a nuestras propias emociones? ¿Cuánto temor le tenemos a lo que sentimos, a lo que nos dice el cuerpo, a lo que nos denuncia las tripas, como decimos los argentinos, ¿no? Es decir, esto que está ahí adentro y que tratamos permanentemente de acallar, y ahí está la salida, la resolución, ¿no? La respuesta. Claro, y Jung comienza estudiando la histeria y después la esquizofrenia, ¿no? La psicosis, y ahí va a ser central estos tres conceptos, ¿no? Importante, el complejo, ¿no? Los experimentos de asociación y la carga afectiva del complejo, ¿no? Después va a desarrollar mucho más el concepto de realidad psíquica, ¿no? La importancia de la vida simbólica, sobre todo en el tomo 5, ¿no? Pero digamos, ya está ahí este germen como base. Los dos estudios principales que hizo Jung son sobre la histeria y sobre la esquizofrenia. Entonces, en esto se va a basar básicamente esta etapa psiquiátrica. Vamos a tener que terminar, Gaby, ya porque está Jorge. Estamos en lo mejor, Roberto, de una horita más, sí, no podemos, bueno, para el viernes que viene, entonces. No podemos porque Jorge va a hacer ahora el análisis de Hillman, está esperando, ¿no? Ya lo estamos pasando. Bueno. Jorge va a empezar a analizar el día de hoy el libro sobre Pan, el dios Pan y las pesadillas, ¿no? De James Hillman. Y entonces, pero creo que hemos llegado a dar una imagen general, Gaby, de los tres primeros capítulos. Nos faltaría la cuarta, que tiene que ver con la psicoterapia, que la hacemos conjuntamente con la segunda etapa la próxima semana. Si ¿cómo no? Sí. ¿Va? Creo que ha fluido bien esto, ¿no? Hemos podido complementar. ¿Sí? Maravilloso, maravilloso, muy, muy lindo y un placer y un honor compartir contigo, Roberto, un honor. Te respeto mucho y tú lo sabes. Bueno, Gaby, un abrazo, Gaby, muchas gracias. Nos vemos entonces en este espacio el próximo viernes a las 7, ¿va? Cierto. Chao, Gaby, nos vemos. Muchas gracias a todos.